Shalom, mis amados hermanos. La parashá número 50 ya es de las últimas, ¿no? Faltan 4 para terminar el ciclo de la lectura de la Torá. Termina en la fiesta o en la celebración de Sukkot. Esta parashá se llama Kitabó. Significa cuando llegues a la tierra, ¿verdad? Y comprende de Devarim 26.1 al 29.9. Con la Haftará 60, Isaías 61 al 22. Y los escritos de los emisarios, de los apóstoles, Mateo 4, 13 al 24. La parashá Kitabó, entonces, cuando hayas entrado, cuando llegues, se compone de los versos, pues, que están entre el capítulo 26 y el capítulo 29 hasta el verso 9, y hace parte de la tercera sección en que hemos dividido el libro de Devarim. Instrucciones, advertencias y predicciones. Pero también inicia la sección cuarta. Esta parashá inicia ya la sección cuarta, que son las grandes profecías finales que resumen la historia de Israel hasta la segunda venida del Mesías. Por ser esta entonces una composición también, parte legal, que tiene parte legal y parte profética, ya en esta parashá, por lo tanto, aparecen muy pocas misbot, o sea, muy pocos mandamientos. Aparecen solamente 6, que son del 606 al 611. Aquí aparecen los mandamientos 606 al 611, por lo tanto, faltarían solamente 2 mandamientos, ¿no? Porque es el total de los 603. Correcto. Entonces, en esta ocasión vamos a continuar con el ciclo del estudio de los mandamientos. Entonces, estos 6 misbot o 6 mandamientos, 6 misbot, son el 606, el precepto del recital sobre las primicias. El pueblo era mandado a hacer una recitación, una oración, una vez que fuera a entregar las primicias de los frutos de la cosecha. El 607 es el precepto del voto sobre los diezmos, ¿no? Aquí se habla mucho de los diezmos que debía presentar el pueblo, también de sus frutos. El 608, no comer del segundo diezmo mientras se está de duelo por la muerte de un pariente cercano. Estaba prohibido comer de ese diezmo. El segundo, recuerden que eran 3 clases de diezmos, ¿no? Más una terumá especial, que es un porcentaje que se le daba primeramente al Cohen Gadol, al sumo sacerdote. Habían 2 clases de terumá, la que daba el pueblo antes de dar el diezmo a los levitas, que se le entregaba al sacerdote, que es un 2%. Luego de lo que quedaba, entonces sacaba el 10% para los levitas. Ese diezmo se daba siempre anualmente, ¿cierto? Como lo vimos la otra vez. El segundo diezmo, que es el diezmo llamado diezmo de la familia o familiar, era para ser comido en Jerusalén con la familia, ¿verdad? Y el tercer diezmo es el diezmo de los pobres, que se daba en el tercero y sexto año. Entonces el diezmo a los levitas y el diezmo familiar se hacía cada año. En el primero, en el segundo, en el tercer año el diezmo familiar se cambia por el diezmo de los pobres. En el cuarto año nuevamente se hace el diezmo de los levitas, el diezmo familiar. En el quinto año otra vez el diezmo de los levitas, el diezmo familiar. En el sexto año el diezmo de los levitas y el familiar se cambia por el diezmo de los pobres. Los pobres, las viudas, los huérfanos, el extranjero, se daban en el tercero y sexto año. Séptimo año, pues como sabemos, era un Shabbat para toda la tierra. En el séptimo año había que darle descanso a la tierra, no se sembraba, no se cosechaba, total descanso para la tierra. Bien, entonces el 609, la prohibición de comer, de la prohibición contra comer del segundo diezmo cuando se está ritualmente impuro, también estaba prohibido, no solamente cuando se estaba de duelo, sino cuando se estaba impuro. El mandamiento número 610 es no gastar el dinero que se cambiaba del segundo diezmo. De pronto, si la persona vivía lejos de Jerusalén, pues como no,
le quedaba muy difícil llevar el producto de ese diezmo, de esa cosecha, pues entonces lo podía vender en su ciudad y ese dinero guardarlo e ir a Jerusalén y allí comprar nuevamente alimentos para comer allí en Jerusalén con la familia, con el levita, en el primero, segundo, el quinto y sexto año. En el sexto y séptimo, recordemos que era para los necesitados, la viuda, el huérfano, el levita también participaba allí y el extranjero. El número mandamiento 611 es el precepto de emular, de imitar los buenos y justos caminos de Hashem, como está escrito en Devarim 28:9. Estos son pues los 6 mandamientos de esta parashá. En esta parashá vamos a estudiar sobre las primicias, bikurín, o sea, lo primero que se entregara, la actitud que nosotros debemos tener para entregar a Hashem, ¿verdad? Y por qué debemos alegrarnos al servir a Hashem, ¿sí? Debemos estar alegres en el servicio a Hashem para que nuestro servicio a Él pueda ser acepto, pueda serle agradable, pueda ser de su entera satisfacción. Un servicio sin alegría no es de satisfacción, no es de entero agrado para nuestro Padre Eterno. Y en esto, que Hashem nos ayude en esta mañana a entender esta parte tan importante para que nuestro servicio y nuestra obediencia a Hashem sea con una motivación correcta, con una intención, lo que se conoce en hebreo como kavaná, que nuestra kavaná sea agradable a Hashem, ¿verdad? Y que no entremos en un servicio o una obediencia legalista, seca, sino con alegría. Entonces, no basta con cumplir el mandamiento, no basta con eso. A esto hay que agregarle un ingrediente muy importante, que es la alegría, que es el gozo, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, pero para entender esto, antes debemos conocer un poco el contexto del agricultor y su relación con el tiempo climático en el Israel antiguo. Es muy importante conocer la historia, es muy importante conocer cómo era que se desarrollaba en Israel el servicio a Hashem, la entrega de estos primeros frutos, de estas primicias, la entrega de los diezmos, ¿verdad? Cómo se desarrollaba eso y cuál era la actitud que debía tener el agricultor para poder ser acepto esa ofrenda o ese diezmo o esos primeros frutos que el agricultor traía al templo, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que decir, amados hermanos, es que para los moradores de Israel, la lluvia era de vital importancia. ¿Por qué? Porque en esas temporadas, gracias a ella, ¿cierto? En las temporadas de lluvia, gracias a ella, los campos pues se llenaban de pastos verdes para alimentar el ganado. Los manantiales volvían a surtirse, los manantiales de agua se surtían y sobre todo la tierra reseca por el duro verano desértico pues volvía a ser fértil. Entonces la lluvia jugaba un papel importantísimo en la agricultura en Israel y creo que pues no solamente Israel sino en toda la tierra, ¿verdad? El tener un equilibrio en la lluvia es bien importante y que la lluvia caiga a su tiempo oportuno, porque si una lluvia cae en tiempo inoportuno, pues puede malograr la cosecha. Y si no cae, pues mucho peor, porque la tierra no va a germinar la semilla. Entonces es importantísimo. Y creo que eso también, a un nivel espiritual, como lo vamos a ver ahora, es importante para nosotros en el campo espiritual que haya esa lluvia en nosotros, para que nosotros, esa semilla que está en nosotros, primeramente pueda germinar y pueda llevar mucho fruto con alegría y con gozo. Entonces, la estación seca por lo general, en Israel comenzaba entre lo que serían nuestros meses más o menos entre marzo o abril y se extendía hasta septiembre y octubre. Ese es más o menos el tiempo seco de sequedad entre marzo y abril y se extendía más o menos hasta septiembre, octubre. Al contrario de la estación lluviosa, en la que los caminos se volvían intransitables, pues la estación seca era ideal para viajar, ¿verdad? Para cruzar
todas las tierras, las regiones de Israel, y poder llegar a Jerusalén a adorar. Entonces, por eso el Eterno, el Dios de Israel, en su infinita sabiduría, y él mismo dando los tiempos, dando la lluvia, él determinó que las 3 peregrinaciones, llamadas Shalosh Regalim, que son las 3 festividades o celebraciones principales anuales en Jerusalén, se efectuaran en esta etapa de estos 7 meses, ¿verdad? Por eso tenemos que la primera, que es Pesach, y la última, que es Sukkot, se celebran en este periodo de tiempo, donde podían viajar los peregrinos de cualquier parte de Israel o de cualquier parte del mundo, podían viajar, ¿verdad? Porque era un tiempo más, no de lluvia, sino de seco, ¿cierto? Como dice Deuteronomio 16:16, dice: 3 veces cada año aparecerá todo hombre tuyo delante de Hashem tu Elohim en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, la primera que está ahí pegadita con Pesach, en la fiesta solemne de las semanas, o Shavuot, conocido como Pentecostés, y en la fiesta solemne de las cabañas, o Sukkot. Y ninguno se presentará delante de Hashem con las manos vacías. ¿Ve? Pues aquí vemos ya una alusión que el peregrino o el agricultor que sembraba la tierra debía ir a Jerusalén en estas 3 fiestas, pero no se podía presentar con las manos vacías. Algo tenía que llevar, ¿verdad? Y obviamente eso es una enseñanza también para nosotros. No presentarnos con las manos vacías. Siempre en señal de agradecimiento debemos tener algo para Hashem, ¿verdad? No porque Él lo necesite, ¿verdad? Él no necesita nada de nosotros. Por el contrario, somos nosotros los que necesitamos de Él. Pero llevar algo en nuestras manos, ¿sí? Como en el caso del agricultor, era una señal de agradecimiento a Hashem. ¿Por qué? Porque le dio las lluvias a su tiempo oportuno, ¿verdad? Por eso el agricultor, durante la época de siembra y la época de espera de la cosecha, él siempre estaba allí orando, él siempre estaba rogándole a Hashem que por favor hiciera descender las lluvias a su oportuno tiempo. Entonces, la tierra de Israel, endurecida y agrietada por el verano desértico, como dice Jeremías 14:4, Jeremías 14:4, podemos leer allí rápidamente. Jeremías 14:4 dice: Jeremías 14:4 dice así: porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país, están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas, ¿verdad? Entonces vemos allí cómo la tierra se resquebrajaba, se agrietaba, se endurecía cuando esta lluvia no caía. Entonces los asombrados ojos de los hombres, de los agricultores, al ver que la lluvia volvía, ¿no? Al ver que Hashem derramaba esa lluvia, pues esta gente, esos agricultores, sus corazones volvían a la vida, porque ellos estaban expectantes, ¿no? De que verdaderamente Hashem hiciera llover, ¿no? Entonces, las lluvias tempranas eran las más milagrosas y amorosa manifestación divina de aquellos días, ¿cierto? Vamos a mirar enseguida también cuáles son esas lluvias tempranas y tardías. En Joel 2:23 y 24 dice el profeta, dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Hashem vuestro Elohim, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, ¿verdad? Entonces miremos acá la relación que hay tan tremenda entre la alegría del agricultor, ¿verdad? Cuando él veía descender la lluvia, él sentía un inmenso gozo dentro de él, y esto pues allí hay una relación directa entre esa alegría y ese agradecimiento, ¿verdad? Bien, entonces, ¿por qué se alegraban ellos tanto, verdad? Bueno, primeramente, pues un agricultor conoce bien el proceso. Nosotros quizás no lo conocemos muy bien, porque pues no somos, o algunos de nosotros no somos
o no crecimos en el ambiente del campo, que es maravilloso. Pero ellos sabían que el agua de la lluvia, ¿no? El agua de la lluvia es el que se filtra a través de la tierra y a la vez brota a la superficie en forma de un surtidor o manantial, yendo a alimentar después algún lago o algún río que la conduce al mar, de donde pasa en forma de vapor a las nubes a su tiempo nos la devuelven convertida en agua, nuevamente bajo la forma de lluvia. Entonces, miren que esto es un ciclo. El agua de la lluvia se filtra en la tierra, luego brota a la superficie en forma de un surtidor o manantial, luego este manantial va a alimentar algún lago o río que la conduce al mar, y luego allí pasa en forma de vapor a las nubes, y luego vuelve y se repite este ciclo, ¿verdad? Gracias a ella, entonces, los campos se llenaban de pastos verdes para alimentar al ganado, los manantiales volvían a surtirse, y sobre todo la tierra, por el verano desértico, pues volvía a ser fértil. Entonces el Eterno Padre les había hecho esta promesa a los israelitas antes que ellos cruzaran a la tierra, hacia la tierra de Canaán, si ellos obedecían sus mandamientos. Entonces allí vemos también una estricta, digamos, concordancia, ¿no?, entre el obedecimiento, el obedecer a Hashem y el hacer descender la lluvia. ¿Sí? Allí vemos una directa relación, ¿verdad?, entre la obediencia a Hashem con un corazón alegre y las lluvias. Deuteronomio 11:14 dice, yo daré la lluvia. Creo que dice Deuteronomio 11:14, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Esta es una promesa que hace Hashem, pero es una promesa que está condicionada a la obediencia, ¿verdad? A la obediencia del pueblo de Israel. Como acabamos de leer en Joel 2:23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Hashem vuestro Elohim, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Bien, existen 4 palabras hebreas para definir lluvia. En Oseas 6:3 aparecen 3 de ellas, que una de ellas es la lluvia intensa o fuerte, que en hebreo es Geshem, una lluvia intensa o fuerte, Geshem, y esto lo vemos en Esdras 19, 13, Ezequiel 13, 11 y 13, donde dice lluvia torrencial, ¿verdad? Y en 34, 26, Ezequiel da la idea de abundancia, ¿no? Entonces, esta es una lluvia intensa, Geshem. Esta es la primera que aparece en Oseas 6:3. Recuerden que hay 4 clases, ¿verdad? La otra, la lluvia tardía, en hebreo Malkosh. Malkosh aparece en 8 lugares, Deuteronomio 11:14, Job 29:23, Proverbios 16:15, Jeremías 3:3, 24 y Joel 2:23 y Zacarías 10:1. Entonces, la primera son lluvias intensas, fuertes, torrenciales, con la idea de abundancia. La segunda, lluvia tardía. La tercera es la lluvia temprana, que en hebreo es Yoré y Moré. Yoré la podemos encontrar en Deuteronomio 11:14, Jeremías 5:24, y la palabra Moré, Salmo 84:6 y Joel 2:23, lluvia temprana. El otro término para lluvia se refiere ya a una lluvia en general, como lo vemos en Deuteronomio 32, verso 2. Entonces, estas lluvias operaban como ciclos en cada año, ¿verdad? Estas lluvias. Luego de los tiempos de mucho calor, en el verano, entonces comenzaba a caer la lluvia temprana, o sea, Yoré y Moré. En aquella región, la lluvia temprana o de invierno, que era mediados más o menos entre octubre y mediados de diciembre, ablandaba la tierra para poderla arar y regaba refrescando los campos. Entonces la lluvia temprana sale más o menos a partir de octubre en adelante hasta mediados de diciembre, ¿cierto? Es una lluvia, no es una lluvia torrencial, no es una lluvia abundante, sino que es una lluvia para ablandar la tierra, para que ésta pudiera ser arada y regaba la tierra, refrescando los campos. Luego venía, entre los meses de diciembre y marzo, ya una lluvia torrencial, o sea, una lluvia intensa o fuerte. Esta es la lluvia, la primera que hablamos, Geshem.
la lluvia torrencial, y esta clase de lluvia remojaba, empapaba la tierra y llenaba las cisternas o los estanques y los manantiales, ¿verdad? Entonces, cuando esta lluvia fuerte, intensa, cesaba o paraba, comenzaba la primavera, donde caía la lluvia tardía o de primavera llamada Malkosh, que es el fin más o menos entre febrero y comienzos de abril. Era la lluvia tardía, ¿verdad? Entonces tenemos la lluvia temprana, de octubre y diciembre, mediados de diciembre, tenemos la lluvia torrencial, que es más o menos de mediados de diciembre en adelante, y, como hasta febrero, y luego tenemos la lluvia tardía, que era entre febrero a comienzos de abril, y este era el tiempo de la aparición de las flores y del fruto. La cebada se cosechaba en abril y mayo, y el trigo en mayo y junio. Por eso en abril, en la fiesta de Pesaj, se le pide al pueblo traer un manojo, ¿verdad? Un manojo de lo primero de la cosecha de la cebada, ¿verdad? Al Cohen. Y luego en Shavuot también se pide una ofrenda, una primicia hecha de trigo, 2 panes, también de cada casa debían hacerlos con unas medidas y presentarlos también al Cohen como primicias, ¿verdad? Entonces allí vemos pues ese cumplimiento, digamos, en agradecimiento, ¿no? En agradecimiento a Hashem, el pueblo debía traer algo, ¿no? No presentarse con las manos vacías como acabamos de leer. Entonces la estación lluviosa en Israel duraba por lo general más o menos desde septiembre hasta marzo, y estaba dividida pues en estos 3 eventos, que son las lluvias tempranas, las lluvias torrenciales y las lluvias tardías. Eso es importante tenerlo muy en cuenta. Ahora, analicemos brevemente algo, ¿no? Cada una de ellas. Analicemos las lluvias tempranas. Se llamaban así porque eran las primeras lluvias del ciclo agrícola, ¿verdad? Solo duraban unos días, quizás duraban más o menos una semana. Como ya dijimos, por lo general comenzaban a caer alrededor de los meses de septiembre y octubre, aunque no siempre pues eran regulares y en ocasiones podían presentarse incluso hasta diciembre. Pero su importancia era vital. ¿Por qué? Porque estas lluvias preparaban el terreno para ser sembrado, iniciando con ello el ciclo agrícola anual. Esta fecha también es conocida en la Torá como la salida del año o el inicio del año agrícola. Como dice Éxodo, voy a leerlo rápidamente, Éxodo 23:16, es conocido como la salida o el inicio de año, porque aquí empezaba el ciclo agrícola. Éxodo 23:16 dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces, aquí vemos que este año también, este inicio o esta época del año hebreo se le llama la salida del año, el inicio de año, ¿verdad? Porque era el inicio del ciclo agrícola. Estas lluvias eran ligeras y les precedían fuertes vientos y descenso en la temperatura. Es un periodo de tiempo en el que el agricultor, ¿no?, estaba allí expectante, ¿no?, a la espera de que Hashem enviara a la tierra esa lluvia para que pudiera sembrar, ¿verdad? Porque antes de que venga el tiempo de la lluvia temprana, pues el terreno en el cual se va a hacer la siembra está seco, duro y con malezas, y al venir la lluvia temprana, el terreno pues se humedece y el hombre tiene una parte que realizar para promover este crecimiento también de la buena semilla. Bien, que esta es otra parte bien importante que debemos nosotros considerar. Leamos Santiago, Jacob 5:7. Veremos lo que dice acá Jacob 5:7. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. Entonces, el agricultor, aunque aquí Santiago lo da a un nivel espiritual, pero él lo toma digamos, de esta parte, ¿no?, de la tierra, del agricultor,
Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, dice, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, ¿verdad? Entonces miren que el labrador estaba allí esperanzado en el Eterno, orando, rogando a Hashem para que hiciera descender esas lluvias tempranas y tardías. Por lo tanto, él debía estar allí esperando con paciencia. ¿Para qué? Pudiera sembrar, porque si la lluvia temprana no venía, pues él no podría sembrar porque la tierra estaba reseca, ¿verdad? Entonces, él debía estar siempre allí orando a Hashem, clamando a Hashem, para que esa lluvia pudiera descender a su tiempo. Y en la medida que él clamaba, por supuesto que también tenía él un deber, una responsabilidad, como lo dijimos anteriormente, era de obediencia, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuál es la parte del agricultor en este caso que él debía hacer para que esa semilla pudiera crecer, para que esa semilla pudiera brotar? Bueno, lo primero que el agricultor tenía que hacer era abonar y preparar el terreno con el arado. Y la reja del arado rompe ese terreno inculto, ese terreno duro. Entonces, él tenía que preparar el terreno, ¿cierto? Él tenía que la tierra prepararla en esos surcos grandes para poder romper también con el arado, romper esa parte que estaba dura, ¿no? Entonces la tenía que preparar. Tenía que desarraigar las raíces de las malas hierbas. Y una vez que el terreno está preparado, luego entonces el agricultor hace la siembra de la buena semilla. Y la semilla en sí, pues tiene un principio germinativo, o sea, tiene vida dentro, un principio que el Eterno mismo ha implantado en ella. Y para que este principio pueda actuar, entonces el agricultor tiene que hacer su parte. ¿Cuál es la parte del agricultor? Arrojar la semilla en el terreno preparado con la esperanza de recogerla multiplicada en una cosecha abundante, ¿verdad? Esto desde un punto de vista físico, pero tiene mucha similitud con la parte espiritual, para que vayan relacionando, ¿no? ¿Quién es el agricultor? ¿Qué debe hacer el agricultor? En este caso, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros no nos podemos quedar manicruzados. Sí, oramos a Hashem por la lluvia. ¿Qué representa la lluvia? Bueno, la lluvia representa el espíritu de santidad, ¿cierto? Nosotros debemos estar clamando a Hashem, ¿verdad? Por el espíritu de santidad, que haya un derramamiento dentro de nosotros del espíritu de santidad, una manifestación del espíritu en nosotros, pero a la vez nosotros tenemos que colaborar con el Eterno. El Eterno hace su parte, pero Él espera de nosotros, como dice el apóstol Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Hashem, ¿verdad? Para que Él pueda dar el crecimiento. Entonces, si no hay colaboración, no hay crecimiento, ¿verdad? Porque Hashem no va a hacer germinar una semilla en una tierra que está completamente seca, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que colaborar a través de la obediencia, como dice el apóstol Pablo, el espíritu, la promesa que el Hashem da a todos los que le obedecen, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener esa actitud primeramente de obediencia, de entrega a Hashem, para que entonces esa semilla pueda germinar en nosotros. Ahora, ¿cuál es la semilla? La palabra implantada en nosotros. Hay una palabra que debemos abonar. Hay una palabra que fue implantada dentro de nosotros, en nuestro interior, que debemos permanentemente abonar, ¿cierto? Como dijo el apóstol Pablo también, porque uno siembra y el otro riega. Nosotros o sembramos o regamos, ¿verdad? Pero hay una palabra que ya fue implantada en nosotros y debemos regar esa semilla, regarla para que ella pueda germinar. Entonces, para que este principio pueda actuar, el agricultor tenía que hacer su parte, ¿verdad? Arrojar la semilla en el terreno preparado con la esperanza, pues, de recoger una cosecha
abundante, multiplicada. La semilla echada en la tierra humedecida, pues capta esa humedad, como dice también Yeshua en Juan 4, 26 y 29, ¿no? Lo que dice Juan 4, 26 y 29, dice allí Juan, a leerlo, Juan 4, 26 y 29, dice Yeshua les dijo, perdón, es donde dice, donde Yeshua, me equivoqué acá en el capítulo, donde Yeshua habla de que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede llevar fruto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que echar esa tierra, ese grano, esa semilla, tenemos que echarla en la tierra, y esto representa la obediencia, que es la renuncia, es la muerte a nuestra propia voluntad. Allí está la muerte, así como el Mesías murió a sí mismo, a su voluntad, cuando dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Asimismo nosotros debemos morir, vernos con el Mesías, allá colgado en el madero, a nuestra propia voluntad, para que entonces pueda en nosotros germinar esa semilla, ¿verdad? Esa semilla pueda germinar, y en la superficie de la tierra, entonces, que somos nosotros, aparecer primero una hierba, ¿cierto? Aparece primero la hierba. Luego, entonces, ¿qué hacía el agricultor? ¿O qué pasaba después de que el agricultor hacía su parte, después de que él arrojaba la semilla, de que él primero había hecho el abono, luego había hecho la siembra, y luego, pues, al haber arrojado la semilla, entonces allí germinaba esa semilla en la superficie de la tierra y aparecía la hierba. Luego, entonces, ya empezaba el crecimiento, y dentro de la semilla germinada, pues, echaba las raíces y se arraigaba en el suelo para obtener los nutrientes que están en el terreno. Estos nutrientes, pues, subirán en forma de savia para que la planta pudiera crecer. Entonces, es un proceso donde había una permanente actividad, había una permanente de la actividad del agricultor. Es decir, el agricultor, aunque esperaba en Hashem, aunque estaba esperanzado que Hashem iba a hacer descender las lluvias a su tiempo, la temprana y la tardía, él tenía una parte activa dentro de todo este proceso. Por lo tanto, nosotros también, a un nivel espiritual, nosotros no podemos estar quietos. Nosotros tenemos una parte activa, hermanos. Nosotros no podemos simplemente quedarnos esperando la lluvia si no hacemos nuestra parte, ¿verdad? Nosotros tenemos que estarnos alimentando de esa semilla que es la palabra, implantándola en nuestros corazones, para que entonces pueda venir esa lluvia y hacerla germinar y darle el crecimiento. Pero hay que sembrarla, hay que abonarla, hay que todos los días sembrar en nosotros, porque esto es un ciclo, recuerden, un ciclo anual, estos son ciclos anuales. El pueblo no se podía quedar con una cosecha. Cada año ellos tenían que estar sembrando, esperando la lluvia y sembrando y sembrando. Y de la misma manera nosotros no podemos quedarnos con la palabra de hace 10 años. No podemos quedarnos con la palabra de hace 5 años. No podemos quedarnos con la palabra de hace un mes. No podemos quedarnos con la palabra ni siquiera de ayer. Hoy, mientras se dice hoy. No endurezcáis vuestro corazón, es decir, no dejemos que nuestro corazón se endurezca, no dejemos que nuestra tierra se reseque. Hay que estarla sembrando, hay que sembrar la palabra, porque ya la lluvia ha caído sobre nosotros, ¿verdad? Entonces es parte nuestra el hacer que esa semilla pueda germinar, porque la semilla ya tiene la vida dentro de sí. Ya está incorporada la vida dentro de la palabra, pero depende de nosotros, en este caso, de nuestra colaboración, de la parte que nosotros debemos hacer para que esa semilla pueda germinar, ¿verdad? Y pueda llevar fruto. Entonces, la lluvia sola, la lluvia temprana,
era insuficiente para que la planta terminara su crecimiento, por lo que el agricultor, pues con paciencia, debía esperar que Hashem también enviara una lluvia tardía, que esta es la segunda parte. Por lo tanto, es importante entender con la naturaleza que con una sola lluvia temprana la planta no termina el crecimiento ni alcanza la madurez, se necesita de otra lluvia tardía. Y esto significa que nosotros debemos estar en una total comunión, en una total unidad con Hashem en todo momento, no solamente estar esperanzados con la lluvia temprana, con lo que fue ayer, sino también con lo que es hoy, con lo que vendrá. Nosotros tenemos que estar en permanente contacto con Hashem para que estas lluvias no falten en nosotros. Nosotros tenemos que estar avivando, como dice el apóstol Pablo, avivando el fuego del Espíritu en nosotros. Nosotros no debemos dejar apagar el Espíritu en nosotros, también dice en otro lado. Entonces, estas eran las lluvias tempranas a las que hacemos referencia, a las que el agricultor debía esperar pacientemente para que esa lluvia regara esa tierra reseca. Luego vienen las lluvias torrenciales, que son las de mediados de diciembre, más o menos, hasta mediados de diciembre en adelante, por ahí hasta febrero, que eran unas lluvias frías, unas lluvias copiosas, abundantes, que caían más o menos entre los meses de noviembre y diciembre. El terreno absorbía estas lluvias, manteniéndose en el subsuelo, pues para luego fluir en forma de manantiales. Eso era algo abundante. Y en lo más intenso del descenso de la temperatura en Jerusalén y sus alrededores, incluso estas lluvias se presentaban en forma de nieve. En algunas partes de Israel sale nieve en esta época. Desde ahí podemos también inferir lo absurdo, ¿no?, de decir que Yeshua nació en diciembre, ya que ningún pastor se atrevería a sacar sus ovejas en medio de este clima torrencial y helado, ¿no? O cuando habla de los pastores que fueron a visitar a Yeshua cuando él nació, y habla de que estaban pastando, habían sacado sus ovejas. Es imposible que lo hayan hecho en esta época de diciembre, pues allí es cuando caen estas lluvias torrenciales que incluso se pueden, a veces se presentaban en forma, o se presentan en forma de nieve, ¿verdad? Pero las lluvias torrenciales, ¿qué hacían las lluvias torrenciales? Pues regar bastante la tierra para que el subsuelo las absorbiera, y esto se convertía en forma de abundantes manantiales. Ahora sí, venimos a las lluvias tardías. Entonces, las lluvias tardías, en febrero o incluso a veces los primeros días de marzo se presentaban estas lluvias tardías que cerraban la estación lluviosa y servían para completar la maduración de los granos como el trigo y la cebada, que como les expliqué ahora, la cebada pues, se cosechaba por la época de Pesa en primavera y el trigo en Shavuot, ¿cierto? Entonces estas lluvias tardías eran también leves, así como las tempranas, y se alternaban con días de sol. Esta lluvia pues caía tardíamente, como su nombre lo indica, descendía después de la estación lluviosa habitual, o sea, la estación torrencial, pero de una manera mucho más suave, ¿no? Una manera más suave y no tan fuerte como las lluvias torrenciales, pero más abundante. Esta lluvia era la que permitía la floración, el crecimiento final del fruto, la maduración del fruto, es decir, era la lluvia que preparaba el fruto para la cosecha. Entonces, la primera lluvia, la temprana, preparaba la tierra, y la tardía lo que hacía era preparar, o hacía que se permitiera la floración, el crecimiento final del fruto, es decir, la maduración del fruto. Por lo tanto, necesitamos de esas lluvias en nuestras vidas. Ahora, esta lluvia tardía hace que la planta que había empezado su crecimiento con la lluvia temprana, pues termine su crecimiento, hace que la planta florezca, y así caía la flor, se queda el fruto, que en un principio es solo como un brotecito. Luego el fruto empieza entonces a desarrollar hasta alcanzar su madurez. Ahora, luego el fruto, cuando ya ha alcanzado la madurez, ese fruto pues ya está preparado para la cosecha. Entonces, para que el agricultor pueda recoger este precioso fruto, necesita en primer lugar
de la lluvia temprana, que es un periodo de tiempo para que pueda hacer la siembra de la buena semilla. Pero la lluvia temprana, pues como dijimos ahora, no basta para hacer madurar el fruto. Por lo tanto, se hace también imprescindible la lluvia tardía para que el fruto pueda alcanzar la madurez. Entonces, como vemos, todo este proceso era necesario para que el agricultor pudiera tener una cosecha exitosa y poderse presentar con los primeros frutos ante Hashem y con todos los diezmos que habían sido ordenados en la Torá. Entonces también es importante comprender que sin lluvia temprana no se puede realizar la siembra, pues la lluvia tardía solo hará madurar aquello que fue sembrado con la lluvia temprana, ¿verdad? De manera que una lluvia es siempre el complemento de la otra. O sea, necesitamos en nosotros, en nuestras vidas, una lluvia temprana y una lluvia tardía. Ambas son necesarias en nuestro interior. Bien, ahora miremoslo desde el punto de vista de nosotros, del hombre como tal, haciendo este paralelo con el agricultor. El hombre está hecho de la tierra, ¿verdad? No mucho tiempo atrás, hace muy poco, pues los científicos, a través de los estudios y todas las investigaciones, hallaron que el cuerpo humano está principalmente compuesto de agua, pero también de calcio, de hierro, fósforo, magnesio, yodo, zinc, sodio, potasio, etcétera, etcétera. Y todos estos compuestos se hallan también en la tierra. Esto, que es un descubrimiento científico relativamente reciente, pues la palabra del Eterno lo viene mostrando desde hace miles de años, pues nos enseña que la materia con que Hashem hizo al hombre fue precisamente la tierra, ¿cierto? Como dice en Génesis 2:7. Entonces Hashem, Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por lo tanto, aquí se relacionan dos cosas con la tierra física, ¿no? Pues la tierra de Israel o la tierra donde se siembra, ¿no? Primero, el reposo y la lluvia. Así como la tierra necesitaba de las lluvias, así también necesitaba de un reposo al séptimo año. Por lo tanto, el hombre también necesita de las lluvias, tanto la temprana como la tardía, pero necesita también de ese reposo. Y es por ello que el ser humano ha de comportarse entonces de la misma manera que la tierra, la cual necesita ese reposo y esa agua, ya que si careciera de estos elementos, pues hasta la tierra más fértil, ¿no?, se volvería árida y estéril. Dice Levítico 25:2-4, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Hashem, 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás tus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Hashem, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña, ¿verdad? Y lo mismo le dice a los hombres, ¿no? 6 días trabajarás, ¿cierto? Cuidado de observar y de guardar el día de Shabbat. 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás. Entonces mire que aquí hay un paralelo entre el hombre y la tierra. Luego dice Levítico 26:34, entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. El pueblo de Israel fue exiliado en los 70 años en Babilonia porque no guardó los reposos de la tierra y por eso fue exiliado. Entonces, allí se cumplió esta palabra de Levítico 26:34, como ellos no guardaron los reposos de la tierra, entonces por eso tuvieron que ser exiliados para que la tierra pudiera tener su reposo, ¿verdad? Bien, Salmo 68:9 dice, abundante lluvia esparciste, oh Hashem, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste, ¿cierto? De igual manera, necesitamos esa lluvia de parte de Hashem para que podamos recibir esa reanimación, ¿no? Esa alegría, ese gozo en nuestro corazón. Entonces, como decíamos, de la misma manera, así como la tierra necesita reposo y lluvia, ya hablando en lo espiritual, el corazón del creyente, del discípulo o del que se acerca a Hashem,
necesita también periódicamente de ese reposo de Hashem, que obviamente no es un descanso cualquiera, sino un reposo espiritual, que es una comunión, una unión con Hashem, de una relación regeneradora que solo se puede hallar en la palabra de Dios, ¿verdad? Deuteronomio 32:2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Mira lo que dice Deuteronomio 32:2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Isaías 55:10-11 también dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así también entonces necesitamos de la lluvia permanente y abundante de la presencia de Dios, el espíritu de santidad. De hecho, Hashem creó y escogió el Shabbat para que el hombre tuviera una estrecha comunicación, unión con el Creador en familia, en reposo espiritual. Entonces, aquí vemos pues una relación muy, muy intrínseca entre lo que es la tierra de Israel, la tierra física, con la vida del hombre. Ahora, ¿qué pasa con esa lluvia que llena los manantiales y hace brotar de ellos agua viva? Deuteronomio 11:11 dice, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. El Salmo 84:5-7 dice, dichoso el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Hashem en Sion. Entonces, en el antiguo Israel, la lluvia torrencial depositaba aguas en las cisternas, como dijimos ahora, en unas cisternas naturales, y los volvía manantiales, de los cuales estos manantiales, al desbordarse, el agua brotaba viva. Por ello es que nuestro santo maestro Yeshua dijo, cuando estaba en la fiesta de Sukkot, en el último y gran día de la fiesta de Sukkot, Shana Rabbah, Yeshua se puso de pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Aludiendo pues a estas lluvias que brotarían o caerían sobre el hombre, ¿cierto? Pero así como la tierra sedienta bebe la milagrosa lluvia torrencial que cae del cielo, la cual se filtra hacia los manantiales para luego brotar como torrentes de agua viva, así también hombres y mujeres debemos tener esa sed. Aquellos hombres y mujeres que tenemos sed de Hashem, quien por medio de Yeshua nos da a beber de su espíritu. Y una vez estando llenos, pues, ¿qué va a pasar? Brotan de nosotros, van a brotar esos ríos de agua viva, ¿verdad? Pero debemos estar sedientos como la tierra también está sedienta, ¿verdad? La lluvia y abundante y brota suficiente agua. Bien, ¿qué pasa cuando la lluvia cesa? Vamos a decir, ya hablamos del periodo donde la lluvia cae, la temprana, los torrenciales y la lluvia tardía, pero ¿qué pasa cuando la lluvia no cae? ¿Cierto? Como comencé al principio de este análisis, la palabra nos muestra que cuando no llovía, en Jeremías nos dice, la tierra en Israel se secaba y se endurecía. Nada podía pues sembrarse en ella, pues se volvía impenetrable como una roca, ¿verdad? Y así es de la misma manera con nosotros, cuando el corazón nuestro, debido a los afanes de este mundo, el engaño de la riqueza, las codicias de otras cosas, deja de recibir el reposo de la palabra y la lluvia del Espíritu de Santidad, como la tierra que es, pues ¿qué pasa? Se endurece, volviéndose árido y estéril. Entonces ahora entendemos quizás por qué muchas veces hemos pasado por tierra de aridez, por
por épocas como que nos encontramos secos, vacíos, estériles, ¿no? Es porque precisamente, así como la tierra, no hemos recibido ese reposo o no hemos buscado el reposo de la palabra y por lo tanto, entonces no ha descendido sobre nosotros la lluvia del Espíritu de Santidad que produce en nosotros gozo, alegría y paz, ¿verdad? Debemos buscar la palabra de Hashem, debemos buscarla, debemos estar sedientos de la palabra de Hashem para que podamos hallar reposo. Por ello era que en el antiguo Israel, cuando los hombres tenían una mala conducta, Hashem hacía que dejara de llover, como dice Deuteronomio 11:7, Segunda de Crónicas 6:26, hay muchas partes, Jeremías 3:3, Amós, los profetas hablan mucho de esto. Igualmente, cuando dejamos de orar como la palabra nos manda, pues el Espíritu no está más en comunión con nosotros, es decir, se apaga, como dice en primera de Tesalonicenses 5:19, que no dejemos apagar el Espíritu, ¿verdad? Porque entonces vendrá ese ciclo, ese periodo de sequedad en nuestra vida, un periodo donde no tendremos alegría, un periodo donde todo será aburrido, un periodo donde no queremos vivir, un periodo donde todo nos parece mal, ¿verdad? Un periodo totalmente oscuro y nefasto, de aridez, de sequedad, un periodo desértico, ¿no? Porque no hemos sido lo suficientemente diligentes para hacer nuestra parte, como el agricultor debe hacer su parte, ¿no? Él debe hacer su parte, arar la tierra, sembrarla, ¿verdad? Sembrar la semilla y esperar que Hashem dé el crecimiento a esa semilla, porque dentro de ella hay vida, ¿verdad? Dentro de esa semilla hay un periodo productivo, germinativo, como dijimos anteriormente. Lo mismo es con la palabra. Si nosotros no sembramos, no seguimos implantando, porque estamos en un ciclo de vida, ¿verdad? Un ciclo de vida, tenemos que estar implantando dentro de nosotros esa palabra de vida para que pueda entonces haber un crecimiento, una madurez, en la medida que caen las lluvias del Espíritu de Santidad. Entonces, cuando cesa esa lluvia espiritual y nuestro corazón se endurece a las verdades de Hashem, pues dejamos de ser espirituales y nos volvemos a este mundo, cesa nuestra alegría, ese gozo permanente que solo puede venir de Hashem y que nos sustenta en cualquier momento de nuestra existencia en la tierra, ¿verdad? Cuando cesa esa lluvia espiritual, cuando no hacemos la parte que a nosotros nos corresponde, y como habíamos dicho alguna vez, la palabra está escrita en un lenguaje espiritual, por lo que su mensaje también está pues cargado de simbolismos, que es nuestro deber buscar su significado, sus respuestas. Dado lo cual, a fin de no malinterpretar pues tal mensaje, hemos de aprender a descifrar con la ayuda de Hashem esas simples figuras o simbolismos. Y para eso tenemos también maestros más experimentados que nos pueden ayudar. Pero tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar manicruzados, hermanos. No podemos permitir que pase un día sin tener contacto con el Eterno, sin tener contacto con la palabra del Eterno, ¿verdad? En oración, en búsqueda de la palabra, en búsqueda de la verdad, en la meditación, en la reflexión en la palabra de Dios, en nuestras vidas. No podemos ser oidores olvidadizos, como dice también la palabra. Tenemos que ser también hacedores, ¿verdad? Por lo pronto, también hoy pues dejaré anotado que todas las citas en la palabra que enseñen sobre la lluvia y la tierra aluden también a ese derramamiento del Espíritu Santo a nuestros corazones. Pero así como la lluvia y las estaciones son un ciclo, como les decía anteriormente, si no cuidamos de la tierra, que es nuestra tierra, que es nuestro corazón, pues este se va a volver árido por el sobreuso y sobreexplotación con los afanes del mundo. Es lo que más sequedad trae a nuestras vidas, ¿verdad? El andar corriendo de aquí para allá, buscando lo material, buscando los afanes de este mundo y olvidándonos del reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Entonces, quizás nuestros ojos físicos no lo puedan ver, pero si abrimos nuestros ojos espirituales, claramente vamos a ver la visitación del Espíritu Santo
venir en forma de una lluvia gloriosa y milagrosa. ¿Cómo lo vemos o cuándo lo estamos seguros de ellos? Cuando sentimos en nosotros esa paz y ese gozo, que es la presencia del Eterno, inclusive en momentos difíciles de nuestra vida. No perdemos la esperanza, estamos gozosos, estamos alegres internamente, agradecidos con Hashem en todo momento, por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, conscientes de que hemos sido demasiadamente bendecidos y que eso genera en nosotros agradecimiento. Un agradecimiento que es expresado en traer las primicias a Hashem, en traer de todo lo que Él nos ha dado porque ha bendecido ese ciclo agrícola espiritual en nuestra vida. Entonces, así como los padres, aquellos hombres en Israel rogaban por lluvia y Hashem les enviaba la lluvia, nosotros hoy podemos rogar al Padre para que su lluvia espiritual no cese sobre nosotros. Arrepintámonos de nuestras malas obras, enmendemos nuestros caminos, que es la parte de arar la tierra que hablábamos al principio. Esa es la parte que nos toca a nosotros, arar la tierra. Y arar la tierra es arrepentirnos de nuestras malas obras a la voz de Hashem, porque Hashem nos habla y nos muestra lo que estamos haciendo. Él descubre lo que hay en nuestro corazón, su palabra nos dice lo que hay en nuestro corazón, su palabra nos dice lo que tenemos que enmendar, lo que tenemos que corregir. Y de esa manera estamos colaborando en este proceso agrícola para que podamos dar fruto. Y si alguno también de nuestros seres queridos ha endurecido su corazón, rogamos al Padre para que se envíe su misericordiosa lluvia sobre él o ella, para que su corazón vuelva también a ser fértil, siendo sembrada de nuevo la semilla que es la palabra, ¿verdad? Para que esta palabra vuelva a dar fruto y fruto abundante. Primera Reyes 8:36 dice: tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad, ¿verdad? Santiago 5:17 al 20 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? Pues allí vemos pues ese proceso, no solamente nosotros, sino también en otras personas, siendo colaboradores del Eterno, ayudando a sembrar, a arar ese terreno, sembrando la semilla en aquellas personas. Entonces la lluvia, que es una figura de la presencia del Espíritu de Santidad, viene a nuestras vidas luego de atravesar el verano espiritual por el cual hemos pasado, caracterizado por la alta temperatura, que pudieran ser ataques del enemigo o diferentes tipos de problemas que nos han abrumado, desgastado y resecado por largo tiempo, ¿verdad? Cuando hablamos de ataques del enemigo, pues ahí nosotros somos los que abrimos la puerta para que el enemigo jurídicamente pueda tener dominio sobre nosotros, ¿verdad? Recordemos que si nosotros no abrimos esa puerta, el enemigo no tiene nada con nosotros. Pero muchas veces, por esa sequedad, nosotros descuidar la labor como agricultores, como labradores, descuidamos la labor y claro, vienen aquellas aves, vienen las langostas y se comen lo que ha sido sembrado, ¿verdad? Bien, y es por eso entonces, amados hermanos, que tenemos que prepararnos en esos tiempos de sequía hasta recibir la lluvia tardía para que así después la cosecha del fruto pueda ser recogida, ya cuando el fruto está maduro, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos de nosotros nos preparamos quizás para una mudanza, para un matrimonio, para las vacaciones, ¿verdad? Hacemos todas las preparaciones habidas y por haber, nos preparamos para hacer todas las cosas a lo largo de los días, meses y años. Cierto es que constantemente pues, nos estamos preparando, ¿verdad? Pero de verdad nos estamos preparando para el evento más importante de todos los tiempos. Esa es la pregunta que cabría allí.
nos estamos preparando para cuando el Mesías regrese, ya sea que hayamos partido o que en el tiempo de su venida podamos alcanzar la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es nuestra esperanza bienaventurada, nuestra esperanza dichosa? Es poder alcanzar la resurrección de entre los muertos y estar con el Mesías, gozando en ese tiempo que habrá de paz y de justicia, ¿no? ¿Cuánto nos estamos preparando para eso? ¿Cuánto estamos colaborando como aquellos labradores o agricultores diligentes? Y es curioso que en la primera y segunda venida del Mesías están conectadas a las temporadas de lluvias y de cosecha en Israel, ¿cierto? Es curioso que en medio de estas lluvias, tanto de la primavera como el otoño, hay una sequía de lluvia en el país de Israel, ¿verdad? Y en este tiempo, entre estas lluvias y cosechas, que es después de primavera y antes de otoño, curiosamente está un mes importante, el mes de Elul, que es el sexto mes del calendario hebreo, en el cual estamos actualmente, que se llama el mes de Teshuvah o arrepentimiento, que es el regresar a Hashem, ¿verdad? Por eso en las comunidades judías y en muchas de nuestras comunidades, pues hemos optado por empezar a hacer este mes de Elul, hacer un acto de reflexión, acto de oración, de plegaria a Hashem, de arrepentimiento, ¿verdad? Porque aquí tenemos que definir algo, el arrepentimiento como lo conocíamos en el cristianismo. El arrepentimiento en el cristianismo es un proceso de un día y ya, una vez y para siempre, y salvos siempre salvos, ¿no? No, aquí es muy diferente en este nuevo contexto. El proceso de arrepentimiento, aunque sí hubo, por supuesto, un inicio donde confesamos nuestras faltas a Hashem, por supuesto, donde confesamos, nos dolimos por toda nuestra vida pasada, ¿verdad? Pero es un proceso que continúa todos los días. Nosotros tenemos que estar haciendo retorno, regreso a Hashem. Porque no es que el primer día, listo, ya estamos con Hashem, estamos glorificados con Él, ¿verdad? Digamos que la palabra lo dice, pero lo dice en el nivel espiritual, pero esto tiene que ser una realidad y tenemos que bajar eso que está en el cielo, tenemos que bajar aquí a la tierra. ¿Por medio de qué? Si hemos creído lo espiritual, pues tenemos que ver la manifestación en la tierra, ¿cierto? Entonces todos los días es un proceso de retorno, porque hay muchas cosas todavía que necesitan ser reparadas, hay muchas cosas que necesitamos todavía restituir, hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas actitudes en nosotros, hay tanto, el Eterno nos va iluminando cada día en la medida que nos vamos presentando a la luz, presentando a esa luz, y esa luz va descubriendo cosas en nosotros, como decía el rey David, ¿no? Que le mostrara aún lo oculto de su corazón. Entonces todos los días nosotros tenemos que estar haciendo teshuvah, arrepentimiento, pero en este caso no es en el concepto cristiano, sino que es un concepto de retorno permanente, de regreso a Hashem, un constante caminar, una constante peregrinación a Hashem todos los días. Tenemos que estar en ese proceso de regreso a Hashem. Entonces, por eso este mes de Elul es bien importante, porque es un mes donde nosotros podemos reforzar ese proceso de regreso y de retorno a Hashem, como dice 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿verdad? Entonces estamos, Baruch Hashem, que nos hemos vuelto a Él por medio de su infinita bondad y por medio de la obra del Mesías. Nuestros pecados han sido perdonados, pero todavía hay un proceso de santificación, ¿verdad? Hay un proceso que tenemos por delante, que es un proceso de retorno a Hashem. La santificación es un proceso también de regreso a Hashem, porque como dice la palabra, sin santidad nadie verá a Hashem. Entonces, incluso del mismo Juan el Bautista, que predicaba que el reino de los cielos se acercaba y que era necesario que se arrepintieran, está escrito, ¿no? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces la lluvia tardía
está conectada con la cosecha del fruto maduro. Por lo tanto, debemos preparar la tierra para que nuestro fruto pueda madurar y así cuando venga la siega, pues el fruto esté preparado, ¿cierto? Entonces, esta lluvia tardía tiene esta relación, tiene una relación con esta gran cosecha, que es la cosecha de los últimos tiempos. Después de la sequía, entonces, luego de que hayamos sido preparados, seremos refrescados. Después de un tiempo de sequía, ¿no? Representaban estos 7 entre la época de la lluvia temprana y la tardía. Entonces, donde hay un tiempo de sequedad, seremos refrescados, plantaremos semillas espirituales en fe. Hashem enviará de su lluvia torrencial para llenarnos, saciarnos y cuidar las semillas espirituales que hayamos sembrado y poder obtener ese buen fruto, no solamente nosotros, pues, sino también en aquellos otros donde se ha sembrado esa palabra, ¿cierto? Entonces nosotros debemos estar allí, atentos, labrando, preparando la tierra, abonando, para que podamos ver fruto, ¿no? Y como es de satisfactorio, Baruch Hashem, es muy satisfactorio, eso es lo más satisfactorio que puede haber, uno ver que una persona está siendo transformada con la palabra, ¿no? Con esa palabra que uno ha sembrado allí, Baruch Hashem, uno ver que una persona va dejando la idolatría, uno ver que una persona está cambiando su vida, que una persona está dando fruto. Ese es el galardón más importante que nosotros como hijos del Eterno, digamos, debemos estar agradecidos más que cualquier otra recompensa física, material. Ver que una persona dejó esos malos caminos, ver que una persona se arrepintió de corazón, que dejó la idolatría, que dejó la inmoralidad sexual, una persona que está reflejando verdaderamente un cambio genuino. Wow, eso es satisfactorio, satisfactorio, yo diría, es la mayor recompensa que un siervo de Hashem pudiera tener y sentir, ¿verdad? Pues como dijimos, vendrá entonces esa lluvia tardía. Esta lluvia era la que permitía la floración, el crecimiento final del fruto, la maduración del fruto, es decir, era la lluvia que preparaba el fruto para la cosecha. Entonces, al final de este proceso veremos una manifestación visible, como les decía anteriormente, de lo que hemos sembrado. Y aquí estamos ya completos, saciados y bendecidos. Dice Ezequiel 34:26, dice, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y Zacarías 10:1 dice, pedid a Hashem, mire que hay que pedirle a Hashem. O sea, hay que pedirle a Hashem estas lluvias, ¿no? Incluso Yeshua mismo, nuestro maestro, lo dijo, cuando dijo que ¿qué padre de vosotros, si vuestro hijo le pide pan, le dará una piedra, ¿no? Igualmente Hashem dará el espíritu a aquellos que se lo pidan, ¿no? Entonces hay que pedir a Hashem esa lluvia, ¿no? Dice Zacarías 10:1, pedid a Hashem lluvia en la estación tardía, Hashem hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Y Hechos 14:17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, Hashem, haciendo bien, dice, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y Santiago o Jacob 5:6-8 dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Jeremías 17:7-8 dice, bendito el hombre que confía en Hashem, cuya confianza es Hashem, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Miren esto tan importante.
en el año de sequía, no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque a este árbol no le faltan las corrientes de agua, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué relación tiene todo esto de lo que hemos hablado con la importancia de los primeros frutos? O sea, Bikurim, que era lo primero que debía traer el pueblo a Hashem. Entonces, al comienzo de nuestra paracha, como leímos, se nos ordena ofrecer las primicias. Ese mismo trabajador, el agricultor, que trabaja duro todo el año, ese agricultor está orando todos los días por condiciones óptimas de lluvia en el momento adecuado, o de sol cuando sea necesario. Y finalmente disfruta de una maravillosa sensación de satisfacción y un gran logro, pues cuando aparecen las primicias de ese trabajo que él hizo. Como dice la palabra, los que siembran en lágrimas cosecharán alegría. Baruch Hashem, los que siembran en lágrimas cosecharán en alegría. Y aquí en este acto, pues de dar a Hashem lo primero y lo más nuevo, después de que el hombre trabaja duro durante todo el año, el primer producto, el primer fruto, es como la parte más intrigante, ¿no? Aquí vemos cómo resultó el cultivo después de mucho trabajo. El primer fruto tiene el mayor significado, es como es la culminación, ¿verdad? Como decir, el éxtasis de todo ese tiempo de expectación, de todo el año, de trabajo duro, de esperar pacientemente en que las lluvias cayeran, de esperar pacientemente que el fruto, que diera fruto esa semilla, ¿sí? De estar continuamente abonando la tierra, de estar continuamente quitando, sacando a un lado la mala hierba, ¿verdad? Para que no dañe toda la cosecha. Entonces, estar pendiente de que no viniera ningún ave, ningún bicho raro, langosta, lo que sea, porque, digamos, el agricultor está basado, ¿no? Puesto su esperanza en esa cosecha de ese año, ¿no? No solamente para su sustento personal, sino también pues para su actividad y principalmente para servir a Hashem. Y cómo se presentaba esto, cómo se presentaba el servicio de la Hashem, cuál era su adoración, o sea, el fruto, o sea, la manifestación visible de que hay una verdadera adoración es cuando este agricultor traía estos primeros frutos, estas primicias, los traía al lugar donde Hashem había escogido colocar allí su nombre, ¿verdad? Hashem lo había bendecido durante todo el año, por lo tanto él se presentaba agradecido con esos primeros frutos como una muestra visible de que estaba verdaderamente agradecido con Hashem, de que estaba contento, de que estaba alegre, y por lo tanto ese servicio, la alegría que había en su corazón, tenía incluso mucho más significado que lo que él traía materialmente, porque Hashem lo dice muy claro en su palabra, ¿cierto? Con alegría. O sea, si una persona traía ese fruto amargado, como por imposición, como que me toca hacerlo, realmente Hashem no se agrada en ese tipo de ofrendas o de primicias, ¿verdad? Entonces, si nuestro servicio no va acompañado de la alegría, y esa alegría es el fruto del agradecimiento que tenemos con Hashem, pues realmente nuestro servicio a Hashem va a ser un servicio mecánico, va a ser un servicio legalista, un servicio seco, estéril, ¿verdad? Pues allí tenemos nosotros que pedir a Hashem que si estamos pasando por esta situación, que puede llegar a pasar en nuestra vida, y seguramente ha pasado, hermanos. Seguramente en nuestras vidas hemos sentido esta resequedad, hemos sentido esta angustia, hemos sentido que no hay alegría en nuestro corazón, hemos sentido que hago las cosas como por hacerlas, que hago las cosas porque me dijeron, como con imposición, ¿verdad? No. Hashem nos puede dar esa alegría y ese gozo, pero tenemos que, hermanos, ser diligentes, disponer nuestro corazón. Hashem, estoy aquí. Aquí estoy, Padre amado. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga, Padre eterno? Aquí estoy, Padre eterno. Y es un principio también de regreso a Hashem. Padre, decirle a Hashem con sinceridad, Padre, no siento alegría en mi corazón cuando estoy haciendo esto o aquello. ¿Por qué no siento esa alegría? ¿Qué me falta?
Y con toda seguridad Hashem nos va a decir lo que nos hace falta. ¿Cuál ha sido nuestra falencia? ¿Cuál ha sido nuestra debilidad? ¿Verdad? Porque puede ser debilidades también. Y necesitamos entonces pedirle a Hashem que derrame esa lluvia, que necesitamos la lluvia de su presencia en nosotros, su espíritu de santidad, lo necesitamos avivar ese fuego, ¿no? Para que podamos tener esa alegría y ese gozo cuando estamos sirviendo a Hashem en todo lo que hacemos. Por muy insignificante que parezca nuestra labor, si no va acompañada de esa alegría y de ese gozo, pues, hermanos, realmente no vamos a poder llevarle a Hashem un servicio adecuado, un servicio que sea satisfactorio para nuestro Padre. Bendito sea su nombre. Y entonces, aquí vemos pues cómo el agricultor, cuando él trae bicurín, trae los primeros frutos, el cultivo, cómo resultó ese cultivo después de tanto trabajo, ¿no? Y el primer fruto, pues por eso tiene el mayor significado, ¿cierto? Y es precisamente a esta parte lo más preciado a lo que el hombre tiene que renunciar y dar a Hashem, cuyo significado principal es fortalecer la generosidad y disminuir el deseo de comida y dinero, ¿verdad? Porque también en la medida que nosotros nos despojamos de lo primero, porque generalmente el hombre siempre quiere lo primero para él, ¿cierto? Si uno pone en una reunión un pastel o una comida muy deliciosa, pues todos van a querer siempre la mejor parte, ¿verdad? El hombre siempre quiere la mejor parte, quiere lo mejor, pero esa parte debemos cambiar las prioridades y darle a Hashem lo primero, y de esa manera vamos a controlar también, o va a ser controlado en nosotros, cuando damos a Hashem lo primero, cuando establecemos a Hashem como la prioridad de nuestra vida, entonces ahí también vendrá la fuerza, el poder para controlar esos deseos en nosotros de querer siempre lo primero, ¿cierto? De querer siempre comerlo mejor, de querer siempre, de estar siempre buscando el dinero, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se nos ordena, pues, o esta es una manera también, cuando ponemos a Hashem como primero en nuestra vida, es una manera de controlar nuestros deseos y entregar lo mejor por el amor a Hashem, ¿verdad? Ahora, está el mandamiento de alegrarse. Alegrarse es un mandamiento. Alegrarse es un mandamiento. El último elemento en el mandamiento de las primicias de Bikurim es la alegría que acompaña el cumplimiento de este mandamiento, ¿cierto? Dice Deuteronomio 26:11, dice, entonces tú te regocijarás, dice, te regocijarás en todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te ha dado. Aquí hay una cosa bien importante, hermanos, y que tenemos que analizar y reflexionar. ¿Cuánto estamos de alegres y de gozosos con todo lo que Hashem nos ha dado? O la pregunta sería, ¿verdaderamente estamos conscientes de que Hashem ha sido bondadoso con nosotros? ¿Verdad? Yo diría es una pregunta de reflexión que debemos hacernos todos nosotros. Estamos conscientes, pero o sea, no de bocas para afuera, no de labios para afuera. Como dijo el profeta, este pueblo de labios para afuera me honra, pero su corazón está lejos de mí. Realmente hay alegría y gozo en nuestro corazón, hay agradecimiento por todas las cosas buenas que Hashem nos ha dado. Hay esa conciencia en nosotros, no de labios para afuera. Sí, Hashem ha sido muy bueno, Hashem ha sido muy bondadoso. Sí, pero está eso dentro de nosotros. O sea, es real, esas palabras son reales en nuestra vida, ¿verdad? Porque si son reales no tendríamos tanta queja, ¿verdad? Veríamos más lo bueno y lo positivo, veríamos más las bendiciones y las bondades que Hashem ha hecho con nuestra vida. No pondríamos nuestra mirada ni la enfocaríamos tanto en lo negativo, en lo adverso que parecen a nuestros ojos, ¿sí? No nos estaríamos enfocando tanto en los errores de los demás. Seríamos más tolerantes, ¿verdad? Seríamos más tolerantes, seríamos más amorosos, porque hemos visto lo que Hashem ha hecho con nuestra vida. Y yo les digo, en mi vida es uno de los tratos con los que Hashem me ha tratado mucho en mi vida, porque Él fue muy bondadoso conmigo.
bastante. ¿Y cómo estoy yo siendo agradecido con Él? ¿Verdad? Estoy siendo duro con las personas. Cuando Él fue dócil conmigo y me perdonó todos mis pecados, estoy siendo perdonador, estoy siendo misericordioso, bondadoso. Pues estoy allí con la palabra, con la Biblia, dándole por la cabeza a las personas o condenando a todo el mundo. O tratando de sacar la paja en el otro cuando tengo una viga en mi propio ojo. Entonces allí es donde verdaderamente tenemos que tener la conciencia de todas las cosas buenas, como dice acá Deuteronomio 26:11, de todas las cosas buenas que Hashem nos ha dado. Estoy agradecido que hasta este día de hoy, 5 de septiembre de 2020, Baruch Hashem, en mi casa ha habido alimento. En mi casa todos los días se ha servido alimento. Tanto el desayuno, almuerzo como la comida. Esta semana leía yo un artículo que en el mundo más de, no recuerdo cuántas personas, hoy en día, mis hermanos, hoy en día, a raíz de la pandemia, hoy en día millones de personas no están comiendo sino 2 comidas al día. 2 comidas al día. Imagínense eso. Y nosotros tenemos las 3 comidas. Baruch Hashem. Y nosotros tenemos incluso a veces más abundantemente que las 3 comidas. O sea, son cosas que a veces, como dice la palabra, hermanos, y vamos a citar acá, incluso en esta misma parashá, Deuteronomio 29:3, dice, pero no ha dado el Eterno a ustedes corazón para conocer, ojos para ver y oídos para oír hasta este día. O sea, el pueblo ya había sido sacado de Egipto con señales, con maravillas, con portentos, con milagros poderosos, con juicios. Y Hashem le dice acá que el Eterno les había dado corazón para conocer y ojos para ver y oídos para oír hasta este día. O sea, muchos años después de que ellos salieron de Egipto, de que ellos fueron liberados, muchos años, ellos realmente se pudieron dar cuenta de la bondad que Hashem había tenido con ellos. Y quizás esa sea una de nuestras situaciones, ¿verdad? Quizás hemos pasado durante muchos años que salimos, que recibimos la palabra de arrepentimiento, esa palabra inicial, que tuvimos ese primer amor, pero verdaderamente en el transcurso de los tiempos y de los años, hermanos, no fuimos conscientes de lo que pasó, o no hemos sido conscientes de lo que ha pasado, de la bondad con la que Hashem nos ha traído hasta este día. Necesitamos que Hashem nos dé revelación, que Hashem nos permita o nos dé ojos para ver y oídos para oír todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, incluso desde el mismo nacimiento nuestro, ¿cuántos niños no nacen? ¿Cuántos niños no han nacido? ¿Verdad? Y Baruch Hashem, nosotros hemos nacido, Hashem nos permitió nacer, crecer, y hoy estamos aquí por su voluntad y su bondad. ¿Verdad? Tenemos mucho por qué agradecer a Hashem, mucho, pero mucho es mucho, y que Hashem nos dé ojos para ver y oídos para ver todas las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida y ser agradecidos y siempre estar presentes, atentos, siempre presentarnos con lo mejor de toda esa labor que Hashem ha hecho en nuestra vida, presentarnos con ese fruto, con lo primero que Él sea para nosotros en la mañana. ¿Qué es lo primero que hacemos en la mañana? ¿Buscamos la comida o buscamos a Hashem? Ahí ya, hermanos, hay un medidor, hay un termómetro para ver cómo está realmente nuestro corazón ante Hashem. ¿Qué es lo que buscamos primero cuando nos levantamos? ¿Voy a la nevera, busco comida? ¿O voy a Hashem a darle gracias, Padre, por esta mañana? Gracias porque abriste mis ojos. Gracias, Padre eterno, porque me has dado un lugar donde pasar mi noche. Gracias, Padre eterno, porque me has dado calorcito en la noche.
Gracias porque me has dado una esposa o un esposo en el caso de las mujeres. Gracias porque me has dado estos hijos. Gracias, Hashem. Entonces, allí verdaderamente es donde tenemos que hacer esa reflexión y poder cambiar todas estas cosas y que Hashem sea lo primero en nuestra vida. Entonces, agradecer a Hashem no es solo una cuestión de cortesía, sino de cumplir con un deber. La persona debe sentir esa gran alegría de poder agradecer por todas estas cosas buenas que Hashem ha hecho en su vida. Y tanto nosotros como individuos, como comunidad, tenemos cosas que agradecerle a Hashem. Tenemos una razón para alegrarnos. Tenemos una razón para alegrarnos. Vivimos en toda la bondad y la bendición de Hashem. Somos libres en esta nación, en Colombia, en otros países. ¿Cuántas personas en otros países no pueden abiertamente reunirse, no pueden leer la palabra de Dios, no pueden ni siquiera mencionarlas? Nosotros en este país lo podemos hacer hasta ahora, Baruch Hashem, y por eso debemos darle gracias a Él. Podemos reunirnos para adorar a Hashem, se puede trabajar la tierra. Ahora, esta nación, miremos esta nación, Colombia, ¿no? Específicamente Colombia, que es una tierra fértil. Colombia es una tierra privilegiada, con tanta tierra fértil. Debiera ser una potencia en la exportación de alimentos, pero no lo es paradójico, ¿verdad? ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no se siguen los principios divinos de la Torá en cuanto al cuidado de la tierra y a una justa repartición de la misma. Y en el caso de Israel, vemos cómo Israel en pocos años se ha convertido en un líder mundial en innovaciones agrícolas. Israel es una potencia en cuanto a la alimentación. Mientras la tierra de Israel estuvo sola, desolada, mientras no estuvo allí el pueblo de Israel, esa tierra no daba fruto. Llegó el pueblo allí, los dueños originales de esa tierra, y empezó a dar fruto esa tierra. Entonces la alegría, hermano, nos ayuda a no olvidar a Hashem. La alegría aparece una vez más aquí en nuestra parashá como una advertencia. Es lo que dice Deuteronomio 28, 45, 47. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque no obedeciste al Señor tu Elohim y no observaste los mandamientos y decretos que Él te dio. Serán una señal y una maravilla para ti, tus descendientes para siempre. Porque, mira, la consecuencia de no servir a Hashem, porque no serviste al Señor tu Elohim con gozo y alegría en el tiempo de la prosperidad. Porque no serviste al Señor tu Elohim con alegría. Y aquí este pasaje tiene varios significados. El primero se encuentra al final con la adición de en tiempos de prosperidad. Es decir, que cuando las cosas van bien, es muy fácil olvidarse del Eterno. Cuando tenemos hambre o sufrimos, ahí sí recordamos al Eterno. Recordamos pedirle al Eterno. Este no es siempre el caso cuando no tenemos hambre o no tenemos problemas, ¿verdad? Es decir, la persona trata, o la persona muy, muy fácilmente puede llegar a olvidarse cuando todas las cosas están bien en su vida. Entonces aprendemos de nuestra parashá que es nuestro deber servir a Hashem con alegría. No es suficiente cumplir el mandamiento. No es suficiente ser un creyente. La alegría necesita filtrarse en nuestro ser interior y que Hashem nos ayude con abundantes lluvias de alegría, de gozo en nuestro corazón. La alegría, por lo tanto, nos mantiene a un nivel mucho más alto, mucho más elevado. Si comparamos este mandamiento de servir al Eterno con alegría, con el Sermón del Monte, creo que allí podemos aprender algo nuevo de lo que Yeshua declaró en Mateo 5. Mire lo que dice Mateo 5. Porque les digo que a menos que su justicia supere a la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué dice Yeshua acá? Debemos esforzarnos por observar los mandamientos y ser más estrictos que los fariseos y los escribas. Tenemos que ser aún más devotos. Es decir, ser aún más meticulosos que los escribas y fariseos, que eran meticulosos en cualquier asuntico de la ley, que no está malo. Como se dice en el adagio popular, conocer la letrica menudita. Cuando uno hace un préstamo en un banco, allí y tiene que firmar un pagaré, ¿verdad? Los que han hecho préstamos,
bueno, dice, firme acá, y le sacaron por ahí 4 o 5 hojas con una eléctrica menudita, pero bien menudita, como quien dice, no lea y firme, ¿verdad? Entonces, pero después cuando uno se lleva la sorpresa, ¿sí? Entonces, es bueno conocer la eléctrica menudita, es bueno conocerla, ¿verdad? Pero no creo que Jesús esté hablando aquí de otra cosa, sino de añadir, adicionar al cumplimiento de la palabra del Eterno la alegría y el amor. Jesús está hablando aquí sobre nuestras relaciones con nuestros vecinos, entre nosotros como comunidad y con Hashem, ¿verdad? Jesús nos enseña que no es suficiente cumplir un mandamiento, no es suficiente cumplirlo y ya. No existe tal cosa como, oye, ya, listo, terminé y ya, terminé, ya hice lo que tenía que hacer. No, Hashem no está interesado, no está interesado en esa clase de servicio. Él está interesado en la intención del corazón. ¿Con qué intención hacemos las cosas? Estamos obligados, hermanos, a servir a Hashem con alegría. Que el Eterno nos ayude. Le damos importancia verdaderamente a la fe. El cuerpo del Mesías habla sin cesar sobre lo que debemos creer. La verdadera pregunta no es qué hay en nuestra cabeza, hermanos. La pregunta es cuánto amor, cuánta alegría tenemos en nuestros corazones, ¿verdad? No es cuánto estoy lleno de conocimiento en mi cabeza. La pregunta es cuánto amor y cuánta alegría tenemos en nuestros corazones. Es lo que nos debe poner a reflexionar hoy día. Y hoy es lo que me pone a reflexionar a mí también. Cuánto amor y cuánta alegría hay en mi corazón para servir a Hashem. Tengo que empezar a mirar. Tengo que empezar a mirar cómo ha sido mi servicio a Hashem. Lo estoy haciendo con alegría, lo estoy haciendo con amor. Si no, tengo que ser sincero y decir, bueno, a partir de aquí esto tiene que cambiar. Hashem, derrama por favor esa lluvia. Derrama esa lluvia. Necesito, Padre, tu espíritu de santidad, Padre, para poder servir con amor y con alegría. Ya no quiero hacer las cosas mecánicamente. Ya no quiero hacer las cosas simplemente por cumplirlas. Ya no quiero hacer las cosas, Padre eterno, simplemente porque me lo están imponiendo. Y de esta parashá y de las palabras de Yeshua, entonces aprendemos que si soy verdaderamente un genuino creyente y estoy viviendo con amargura, si soy una persona amargada que no vive de acuerdo a lo que Dios quiere, entonces mi fe no es suficiente. No soy un verdadero creyente. O sea, no estoy manifestando lo que realmente debo manifestar. Y necesito allí un médico, el médico de médicos. Padre, tengo esta situación, estoy enfermo, Padre eterno. Necesito, Padre, que vengas. Necesito esa lluvia, necesito que me mojes, que, Padre eterno, que desbordes tu lluvia en mi vida, Padre, porque me estoy secando. Ayúdame, Padre. No quiero estar en esta sequedad. Ayúdame, levántame, Padre eterno, por favor. Entonces, voy a concluir ya esta parashá, Baruch Hashem, la una, diciendo que esta parashá y Yeshua, el Mesías, nos enseñan la importancia del cumplimiento de la palabra de Hashem con alegría y con amor. Y esta es la lección y el punto principal. Y no es que yo, digamos, el mensaje haya sido de exigir una estricta observancia de la Torá. Es importante, como dijo Jesús, esto era necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello. Entonces, la sugerencia y la recomendación es que lo que hagamos, por muy pequeño que sea, se haga con una cara radiante y con una sonrisa. Y termino con las palabras de segunda de Pedro 1, 5 al 11. Dice, segunda de Pedro 5 al 1 al 11, dice el apóstol: dice así: vosotros también poniendo toda diligencia. Aquí está la primera parte que nosotros debemos hacer. Diligencia, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, como el labrador, a la paciencia piedad,
a la piedad, afecto fraternal, ahí está, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, como la lluvia abundante torrencial, ese es mío ya, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro don Yeshua el Mesías. Pero el que no tiene estas cosas, tiene que la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Adón y Goel Yeshua el Mesías. Entonces, que Hashem, hermano, nos ayude a ser esos labradores diligentes, a estar abonando todos los días este terreno, esta tierra que es nuestro corazón, que podamos establecer a Hashem como nuestra prioridad en nuestras vidas, que así sea, que Hashem derrame sobre nosotros lluvias abundantes, lluvia, no solamente la lluvia temprana, sino las lluvias abundantes, pero también las lluvias tardías que nos ayudarán a cosechar ese fruto para gloria y honra de nuestro Padre eterno. Amén. Ve, amén.